Ya es hora, viejo. Sus palabras sonaron como una sentencia final, mientras su sombra se inclinaba sobre mí. El oxígeno apenas llegaba a mis pulmones, y él, mi propio hijo, sonreía con calma, como si me hiciera un favor. Hoy, 2 años después, es él quien yace en esa misma cama, mirando el techo del mismo hospital. Pero todo comenzó mucho antes, cuando todavía creía que un padre debía perdonar cualquier cosa. Antes de seguir, dime desde dónde estás viendo esto. Y dale like si alguna vez perdonaste más de lo que debías, solo por amor. Me llamo Rafael Gómez, tengo 70 años y vivo en Sevilla. Durante más de 4 décadas dirigí una pequeña empresa de carpintería, Gómez Hermanos, levantada con mis propias manos. Mi esposa, Isabel, fue siempre mi equilibrio, discreta, firme, con esa paciencia que solo tienen las mujeres que aman sin ruido. Tuvimos 2 hijos, Lucas, el mayor, y Clara, enfermera en el Virgen del Rocío, mi orgullo silencioso. Lucas nunca quiso seguir mis pasos. Saltaba de un trabajo a otro, soñando con dinero rápido, con escapar de la rutina del taller. Hace 3 años le presté 20.000 euros para abrir una tienda de electrónica. Duró medio año. Nunca devolvió nada. Aún así, yo seguía creyendo que maduraría. Hasta que llegó aquella neumonía que me dejó en una cama de hospital, y le dio a mi hijo la ocasión perfecta para mostrarme quién era en realidad. Ingresé en el Hospital Universitario de Sevilla el 12 de febrero de 2022. Era una tarde tibia, con ese sol cansado de invierno que apenas calienta los cristales. El médico habló de una neumonía complicada, de reposo absoluto, de oxígeno constante. Yo asentí, sin imaginar que aquella cama blanca sería el escenario donde la fe en mi propio hijo empezaría a resquebrajarse. Lucas fue el primero en llegar. Traía flores y una sonrisa demasiado grande, de esas que esconden algo detrás. «Papá, no te preocupes, esto es solo un susto», me dijo mientras me ajustaba la almohada. «Vas a salir de aquí en nada». Me conmovió su atención. Durante los primeros días venía puntual cada mañana. Me traía café del bar de la esquina, hablaba con los médicos, incluso bromeaba con las enfermeras. Parecía otro hombre. Yo, ingenuo, me sentí orgulloso. Pensé que por fin había madurado, que la enfermedad del padre podía despertar la responsabilidad del hijo. Pero pronto empezó a hacer preguntas que me incomodaban. «Papá, ¿dónde guardas los papeles del taller? ¿Y las escrituras de la casa?» «En su sitio, hijo. No te preocupes por eso». «Ya, pero por si acaso pasa algo». «Nunca se sabe», respondía bajando la voz, mirando al suelo. Isabel me visitaba cada tarde, con su bolso lleno de tuppers y su mirada agotada. Clara, cuando salía de su turno, pasaba por mi habitación aunque solo fuera para darme un beso en la frente. Ellas notaban algo. Me lo dijeron una noche. «Tu hijo no mira igual», susurró Isabel. No sé explicarlo, Rafael, pero hay algo torcido en su preocupación. Yo callé. Uno no quiere creer ciertas cosas. No cuando vienen de tu sangre. El 7º día de ingreso escuché la frase que lo cambió todo. Era pasada la medianoche. Lucas pensaba que dormía. «No te preocupes, Pilar», decía por teléfono, con la voz baja, casi un murmullo. «Pronto todo estará resuelto. El viejo no aguanta mucho». Sentí un escalofrío tan frío como el aire que salía del tubo del oxígeno. Pilar, su novia, la misma que meses antes me había pedido dinero para montar un negocio juntos. Esa noche apenas respiré. Fingí seguir dormido, pero cada palabra me atravesaba como un clavo. «Pronto todo estará resuelto». A la mañana siguiente, cuando entró en la habitación, me miró con esa sonrisa amable que ya no podía soportar. «¿Dormiste bien, papá?» «Sí, hijo. Muy bien». Mentí. No sé cómo logré decirlo sin temblar. Los días siguientes fueron un teatro. Yo fingía debilidad, le dejaba acercarse, le escuchaba hablar de herencias, de poner las cosas en orden, de lo mucho que me había querido siempre. Pero ya no oía a mi hijo,
sino a un extraño con mi apellido. Y sin embargo, me aferraba a la duda. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si solo era el miedo o la fiebre jugando conmigo? Hasta que una tarde se acercó una enfermera, María del Valle, una mujer morena, de mirada sincera. «Señor Gómez, perdone que me entrometa», me dijo en voz baja, mientras me cambiaba el suero, «pero anoche su hijo entró fuera del horario de visitas». «¿Lucas?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Sí». Dijo que venía a revisar el oxígeno, pero no es médico, ¿verdad? Me quedé mudo. Esa noche decidí no cerrar los ojos. Esperé en silencio, respirando despacio, oyendo el goteo del suero y el pitido leve del monitor. Y entonces, a las 3 de la madrugada, la puerta se abrió con un chirrido mínimo. La silueta de Lucas se recortó contra la luz del pasillo. Caminó despacio, sin mirar hacia mí, como quien repite un gesto ensayado. Se inclinó sobre el equipo del oxígeno. «Ya es hora, viejo», susurró. Mi cuerpo se tensó, pero logré no moverme. El aire comenzó a oler distinto, como a plástico caliente. Y en ese mismo instante escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Era Clara. Había olvidado su móvil y regresaba a buscarlo. Lucas se apartó enseguida, fingiendo que me acomodaba la manta. «Solo estaba revisando a papá», dijo con una sonrisa nerviosa. Clara lo miró sin responder. Luego me miró a mí. Yo cerré los ojos y fingí dormir, pero supe que había visto lo suficiente. Aquella coincidencia, si es que fue coincidencia, me salvó la vida. Al día siguiente, mientras el sol entraba débil por la ventana, comprendí que no podía seguir confiando en el azar. El amor de un padre tiene límites, y yo acababa de encontrar los míos. Esa misma mañana pedí hablar con el doctor Ramírez, jefe de planta. Había llegado la hora de proteger mi vida, aunque para hacerlo tuviera que protegerme de mi propio hijo. El doctor Ramírez me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró largo rato, con esa mezcla de incredulidad y respeto que solo tiene quien ha visto demasiadas historias en un hospital. «¿Está seguro de lo que dice, don Rafael?», preguntó finalmente. «Tan seguro como de que ahora mismo respiro, doctor. Pero no se preocupe, no quiero escándalos ni enfrentamientos. Solo necesito que alguien más vea lo que yo veo». Me miró, asintió despacio y respondió: «Haré que instalen un sistema de vigilancia en su habitación. Lo justificaremos como parte de un protocolo de observación. Nadie lo sabrá». Esa misma tarde, una enfermera entró con un carrito lleno de material técnico. Instaló discretamente una pequeña cámara en una esquina del techo, orientada hacia mi cama y el equipo de oxígeno. Nadie, salvo el doctor y yo, sabía de su existencia. Cuando salieron, respiré hondo. Era la primera vez en días que sentía que no estaba solo. Luego llamé a mi amigo Andrés Serrano, abogado y compañero de sobremesas durante más de 20 años. Le pedí que viniera al hospital esa misma noche. «¿Qué ocurre, Rafael?», me dijo, alarmado, en cuanto entró en la habitación. «Digamos que necesito poner mis papeles en orden antes de que otro lo haga por mí». «¿Lucas?». No respondí, pero él entendió. Andrés siempre entendía antes de que uno hablara. Sacó del maletín una carpeta azul, y con esa voz grave que usa cuando algo es serio, me explicó las opciones. «Podemos modificar el testamento de inmediato, aquí mismo. Tengo autoridad notarial para certificar tu firma en presencia de un testigo. Hazlo esta noche, Andrés. Quiero que Clara sea la única heredera legítima. Lucas no debe recibir nada». El abogado asintió, sin una palabra más. Firmé los papeles con la mano temblorosa, mientras el monitor seguía su ritmo constante, como un testigo silencioso de lo que estaba ocurriendo. Esa noche dormí poco. No era miedo. Era algo más profundo, una tristeza antigua, como si cada respiración cargara con el peso de lo que un padre nunca debería vivir. Recordé a Lucas de niño,
subido a mis hombros mientras pintábamos juntos la valla del taller. Recordé su risa cuando le enseñé a usar el cepillo de carpintero, el brillo de orgullo en sus ojos cuando me dijo: «Algún día tendré mi propio negocio, papá». Y me pregunté en qué momento exacto se perdió ese muchacho. El día 22 de febrero, martes, no olvidaré nunca esa fecha. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Desperté de golpe, no por el sonido, sino por el silencio. El pitido regular del monitor había cesado. Solo se oía el zumbido bajo del oxígeno. Vi la sombra de Lucas entrando de nuevo. Esta vez sus movimientos eran seguros, casi mecánicos. Se acercó al respirador y murmuró: «Lo siento, papá, no hay otra forma». Y con un gesto rápido desconectó la manguera principal. El aire se volvió espeso, como si la habitación se cerrara sobre mí. Él habló otra vez, en voz baja, sin mirarme. «Con esto pagaremos las deudas. Pilar y yo empezaremos de nuevo en Valencia». El monitor intentó emitir un pitido débil, un último aviso. Lucas lo apagó. Yo permanecí inmóvil. Tenía el pulgar bajo la sábana, apoyado en el botón de emergencia. Esperé unos segundos, lo suficientes para que su mentira se completara, para que la cámara registrara cada palabra. Entonces lo presioné. La puerta se abrió de golpe. 2 enfermeros entraron seguidos del doctor Ramírez. Lucas se volvió, paralizado, el tubo aún en la mano. «¿Qué está haciendo, señor Gómez hijo?», preguntó el médico con una calma que helaba la sangre. Lucas intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Yo lo miraba, sin decir nada, respirando apenas. El doctor volvió a conectar el oxígeno mientras los enfermeros lo sujetaban del brazo. «Esto no quedará así, señor», dijo uno de ellos. Lucas trató de justificarse. Solo estaba revisando». «El equipo está grabando», interrumpió Ramírez. Esa frase lo derrumbó. Sus ojos se abrieron, la expresión se le torció, y por un instante vi algo que no había visto en semanas: miedo. A la mañana siguiente, el hospital era un murmullo. Vinieron agentes de policía, tomaron declaración al personal y revisaron la grabación. No hubo lugar a dudas. La cámara mostraba con claridad cómo había manipulado el equipo, y se oía su voz repitiendo aquellas palabras: «Ya es hora, viejo». Lucas fue detenido esa misma tarde. Yo lo vi pasar por el pasillo, esposado, con la cabeza gacha. Isabel lloraba en silencio en un rincón. Clara no decía nada, solo me sujetaba la mano. Nunca había sentido un silencio tan pesado. Durante el juicio, intentó justificarlo todo. «Era una broma», dijo al fiscal. «Mi padre exagera. Yo solo quería comprobar el oxígeno». Nadie rió. Las pruebas hablaban por sí solas. La grabación, los informes médicos, los movimientos de dinero en su cuenta, las firmas falsificadas. Había solicitado un préstamo de 45.000 euros usando mi nombre. Y lo peor, parte de ese dinero había ido a parar a cuentas de Pilar, que desapareció el día de su detención. El juez dictó prisión preventiva. Cuando escuché la sentencia, no sentí alivio ni rabia. Solo un cansancio profundo. Clara me abrazó fuerte y susurró: «Papá, ¿cómo pudo hacerte algo así? Porque confundió amor con herencia, hija. Y el dinero no reemplaza el corazón». Los meses siguientes fueron lentos, casi sin palabras. El taller cerró. Isabel enfermó poco después y se fue en silencio, una madrugada de junio. Yo seguí adelante, con el peso de los recuerdos y el eco de aquella frase que no se borra: «Ya es hora, viejo». Hoy, 2 años después, camino por los mismos pasillos del hospital. El mismo olor, las mismas paredes. Y allí, en una habitación casi idéntica a la que fue mía, está Lucas. Postrado, demacrado, los riñones destrozados por años de excesos. Cuando me ve entrar, sus labios tiemblan. «Perdóname, papá», murmura. Lo miro sin odio, solo con una tristeza vieja, resignada. «Ya es hora, hijo»,
de que entiendas lo que significa vivir con conciencia. Dejo la habitación despacio. El pasillo está en calma, el sol de la mañana se cuela por las ventanas. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que todo está en su sitio. La justicia no siempre llega con ruido. A veces, llega en silencio, en la misma cama donde empezó todo. Cuando salí de su habitación aquella mañana, el pasillo del Virgen del Rocío estaba quieto, como si el hospital contuviera la respiración. Bajé al jardín interior, ese rectángulo de bugambillas que los enfermos miran desde las ventanas. Me senté en un banco y abrí la cartera. Allí guardaba 3 cosas que habían sostenido mi vida en los últimos años: la carta de Isabel con su letra inclinada, el Nuevo Testamento que firmé aquella noche y la tarjeta de visita de Andrés Serrano. Las puse en orden, como quien alinea tablones antes de ensamblarlos. No construí mi vida para que me la arrebataran, me repetí, como un carpintero que mide 2 veces y corta una. Andrés me había llamado la víspera. Rafael, el juzgado ha cerrado el auto. No habrá más recursos. La grabación, los informes y las firmas falsificadas lo dejan todo sin margen. ¿Y el taller? Liquidado correctamente. Consta en el registro mercantil la baja de Gómez Hermanos. La nave pasa a tu nombre, cuando tú faltes, aclara, como dejaste en el testamento. Asentí en silencio. La justicia administrativa tiene un ruido de papeles que no consuela, pero ordena. Y a mi edad el orden es una forma de paz. A los pocos días, pedí cita en la notaría de la calle Tetuán. Fui con Clara. Llevaba una carpeta con facturas antiguas, un llavero oxidado del taller y la foto en la que Lucas, con 10 años, sostenía su primer estuche de gubias. El notario revisó todo, selló, estampó, explicó. Clara escuchaba en silencio, con la serenidad de quien ya ha visto demasiado en las guardias nocturnas. «Papá», me dijo al salir, «no te preocupes por mí. Yo necesito menos de lo que crees. No es por dinero, hija. Es por dejar claro que respeta esta casa y que no». Volví a casa aquella tarde. Abrí el cajón donde Isabel guardaba las cosas que no se tiran: recibos de luz, fotografías sin fecha, recetas dobladas. Encontré su carta. «Rafa», escribía, «si alguna vez sientes que se desmorona lo que hiciste con las manos, recuerda que lo sostuviste con la cabeza. No confundas perdonar con ceder. Y no confundas sangre con familia». La leí 3 veces. Luego la guardé entre las páginas de un libro de santos que a ella le gustaba por sus estampas. En el hospital, María del Valle seguía en la planta. Le llevé una caja pequeña con unas cucharas de madera que yo mismo había torneado. «No era necesario, don Rafael», dijo, sonrojándose. Sí lo era. En las noches largas, a veces la vida se sostiene en un gesto. Ella sonrió, y yo pensé que también eso se hereda, saber agradecer. Clara me pidió que visitara a Lucas de vez en cuando. Acepté, pero puse mis reglas. No reproches, no pasado. Solo lo que cabe en una habitación con olor a suero. El primer día entré con un cuaderno. Lo dejé en la mesilla. «Para que escribas, si te apetece», le dije. «¿Escribes tú ahora?», preguntó, con una media sonrisa cansada. «No. Yo pulo. Ya sabes, lijo nudos, quito astillas. A ver si haces lo mismo con lo tuyo». No respondió. A veces, el silencio es el único idioma posible entre un padre y un hijo. Los médicos hablaron de diálisis, de listas, de hábitos. Yo asentí. No me corresponde pedir milagros, a mi edad se agradece lo probable. Un día, el doctor Ramírez se cruzó conmigo en el ascensor. «Don Rafael», no sé cómo decirlo. Con pocas palabras, «Doctor, su hijo está cumpliendo el tratamiento. Hay días malos, pero no se ha rendido. Entonces ya tenemos algo». Mientras tanto, cerré cuentas. Fui a la caja rural a cancelar una cartilla vieja que Lucas había vaciado sin que yo lo supiera. La empleada, una mujer joven con uñas color perla, bajó la voz. «Lo siento mucho,
señor Gómez. No lo sienta. Aprenda a mirar 2 veces. Salí al sol del mediodía con un recibo y una ligereza extraña, la de haber puesto nombre a cada pérdida. De noche, en casa, he ordenado el taller como quien reza. He engranado la vieja tupi, he aceitado las bisagras del banco y he guardado las herramientas en cajas numeradas. Sobre la mesa dejé un último trabajo, una caja de nogal para Clara, con una inscripción sencilla por dentro: el respeto no se hereda. Ella la abrió un domingo, después del cocido. La tocó como si fuera frágil. Gracias, papá. Gracias a ti, por no soltar mi mano cuando todo olía a frío. Lucas me escribió en el cuaderno a los pocos días. Letras inseguras, frases cortas. No dormí. Soñé con el taller. Me vi niño. Al margen, un dibujo torpe de un cepillo de carpintero. Lo leí en la cafetería del hospital, con el vaso de cristal empañado. Volví a su habitación. He leído. No sé qué decirte. No digas. Ah. Él asintió, la mirada fija en el techo. A veces la justicia no es castigo, sino trabajo. Un mediodía de septiembre, Andrés vino con noticias. La Fiscalía ha cerrado el asunto del préstamo de 45.000. Habrá devolución con embargo de bienes. ¿Bienes? Una moto y un trastero. Poco. El resto, deuda. Que conste. Las deudas recogen lo que sembramos. Él me miró con esa mezcla de afecto y fatiga que tienen los amigos de siempre. ¿Y tú, Rafael? Yo ya estoy en paz. La casa está en orden. El apellido también. He aprendido a caminar despacio por Sevilla. Paso por la persiana del taller, ahora bajada, y saludo a los vecinos. Algunos preguntan por Lucas, otros callan con respeto. En la plaza del museo, una mañana de octubre, un niño golpeó con un palo un banco y su padre le dijo: «No, eso no se toca». Me detuve sin querer. Pensé que ojalá alguien hubiera dicho esa frase cuando aún llegábamos a tiempo. Pero llego a otra idea. A veces el tiempo llega cuando entiende la lección. Una tarde de lluvia fina, Clara y yo vimos juntos la grabación por última vez. No para castigarnos, sino para despedirla. Al terminar, apagué el portátil. «Basta. Ya no nos pertenece». Ella asintió. Guardé el pendrive en la caja de nogal, entre la carta de Isabel y el testamento. Cerré la tapa con suavidad, como quien cierra una historia para que el polvo no la estropee. A Lucas lo trasladaron a una habitación compartida. Antes de irme, le dejé una frase escrita en el cuaderno: «No confundas perdón con olvido. El perdón es una mesa limpia. El olvido, una mesa rota tapada con un mantel». No sé si lo entendió. No tengo prisa. Hoy, al amanecer, he regado las macetas del patio, geranios viejos, una hierbabuena empecinada y un limonero joven que planté el día que Isabel se fue. El cielo estaba pálido, casi blanco, y la ciudad aún no hacía ruido. Preparé café en la italiana, el burbujeo pequeño llenó la cocina. Me senté junto a la ventana abierta. El aire olía a tierra mojada. He puesto la palma sobre la mesa de madera que fabriqué el verano del 98. Las vetas siguen ahí, tercas, igual que yo. He pensado en todo lo que perdí, en lo que se fue, en lo que quedó. Y en esa cama de hospital donde la verdad se mostró sin voces. No he vengado nada, no sabría. He puesto nombres, he firmado papeles, he sostenido miradas. El resto lo hará el tiempo. Bebo el primer sorbo. La taza me calienta las manos. Sevilla despierta sin darse importancia. Y en esta casa, por fin, vuelve a oírse lo que de verdad importa. El goteo leve de la lluvia en el patio, el rumor del vecindario y el silencio digno de una mesa bien hecha. Han pasado ya 2 inviernos desde aquella última vez que pisé la planta de nefrología. El hospital sigue igual, el mismo brillo de los pasillos encerados, el mismo eco de voces detrás de las cortinas. Pero algo en mí cambió para siempre. No volví allí por enfermedad, sino por costumbre. Clara me había pedido que la acompañara a dejar un turno,
y al entrar, el olor a desinfectante me devolvió la imagen de Lucas tumbado, mirándome con los ojos hundidos y las manos temblorosas. No supe entonces si lo había perdonado del todo. Hoy, creo que sí. Pero el perdón no llegó como una revelación, sino como llega la lluvia en Sevilla, despacio, sin ruido, sin pedir permiso. Después de aquello, mi vida se redujo a lo esencial. El taller cerrado, la casa ordenada, los papeles al día. Clara venía los domingos, me traía bizcocho y flores, y hablábamos de cosas simples: el mercado, sus pacientes, las reformas en el hospital. Nunca mencionaba a su hermano, y yo tampoco la forzaba. Hay silencios que no son ausencia, sino respeto. A veces, cuando la tarde caía sobre el patio y el sol se quebraba en las hojas del limonero, pensaba en lo que fue mi familia: Isabel en la cocina, Clara con los deberes y Lucas con la radio a todo volumen, riéndose de mis consejos. Esos recuerdos ya no me dolían, pero tenían el sabor agrio del pan duro. Uno puede aprender a vivir sin ira, pero no sin memoria. A mediados del año pasado, me llegó una carta con el sello del Centro Penitenciario de Morón de la Frontera. No era la primera, pero sí la única que abrí. Dentro, la letra torpe de Lucas, inclinada, temblona. Papá, me han dicho que quizá pueda salir antes por motivos de salud. No sé si eso te preocupa o te da igual. Yo solo quiero que sepas que ya no busco justificarme. Me equivoqué. Todo lo que toqué lo convertí en deuda. No sé si merezco verte, pero me gustaría que supieras que he vuelto a escribir. El cuaderno que me dejaste está casi lleno. Algunos días aún sueño con el taller, con el olor a barniz, con tus manos sobre la madera. Si algún día paso por Sevilla, prometo no tocar el timbre, solo mirar la fachada del taller y marcharme. Te pido eso, que no me odies más. Lucas. Leí la carta 3 veces. No lloré. Solo me quedé quieto, mirando la caligrafía, imaginando la celda, el cuaderno, el silencio. No contesté. No por orgullo, sino porque no supe qué decir. A veces el perdón se da sin palabras, y escribirlo sería traicionarlo. Un mes después, Clara me trajo una noticia inesperada. Papá, Lucas ha sido dado de baja médica. Está en un centro de reinserción, en Écija. ¿Y tú cómo lo sabes? Me llamó el médico que lo atendió. Dice que quiere verte. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué lo pensaría? Esa noche no dormí. Escuché la lluvia repiquetear en las persianas, y el reloj del salón marcaba el ritmo de mis recuerdos. A las 4 de la madrugada, encendí la luz y abrí el cajón donde guardaba su cuaderno. Lo había dejado medio lleno, con frases sueltas, pensamientos que parecían astillas. Mi padre no es un hombre perfecto, pero sí entero. Cuando lijo la madera, entiendo por qué siempre me pedía paciencia. Clara no me mira con odio. Eso me asusta más. Fui leyendo despacio, con la sensación de estar escuchando su voz de niño, la de antes de los errores. Cuando terminé, supe que debía ir. No para reabrir heridas, sino para cerrarlas con las manos limpias. El viaje a Écija lo hice en tren, un martes de enero. El campo andaluz se extendía verde y terroso, bajo un cielo de plomo. En el trayecto, pensé en Isabel, en cómo habría afrontado ella este encuentro. Estoy seguro de que habría ido sin dudarlo. Isabel siempre creyó que las cosas solo se arreglan mirando a los ojos. Al llegar, el guardia me condujo hasta una pequeña sala. Lucas estaba allí, delgado, con el cabello canoso prematuramente, pero con una calma que no le conocía. No esperaba que vinieras, dijo. Yo tampoco, respondí. Nos quedamos un rato sin hablar. Afuera, una campana marcó la hora. Papá, gracias por no dejarme morir aquella noche, susurró. No lo hice por ti, hijo. Lo hice por mí. No quería que tu muerte fuera mi carga. Lo sé. Pero fue lo que necesitaba oír. Me pidió la mano, y esta vez no se la retiré. Hablamos poco. De libros, de Clara, del limonero del patio.
Me contó que en el centro había aprendido carpintería básica. Madera reciclada. Nada como la tuya, pero sirve. La madera siempre sirve, si uno la trata con respeto, dije. Nos despedimos sin promesas, con un apretón leve, como quien entiende que el tiempo ya no necesita explicaciones. Volví a Sevilla en silencio. Al entrar en casa, el olor a café me abrazó. El limonero del patio tenía 3 frutos pequeños, verdes aún. Los toqué como quien palpa un latido. Pensé en escribirle una última carta, no para perdonarle, sino para reconocer que ya no quedaba nada que perdonar. La escribí al día siguiente. Lucas, no hay deuda entre nosotros. Tampoco herencia. Solo un nombre, un oficio y una lección que tardamos toda la vida en entender. El respeto no se hereda, se aprende. No busques volver a lo que fuimos. Construye lo que seas capaz de ser. Si alguna vez vienes a Sevilla, la puerta estará cerrada, pero el patio tendrá limones. No la envié. La guardé junto a la carta de Isabel, en la caja de nogal. Allí está todo lo que importa, las palabras que dije y las que no tuve valor de pronunciar. Ahora los días transcurren con lentitud buena. Clara se ha mudado cerca. Me visita cada tarde con su hijo, mi nieto Martín, un niño callado que me observa trabajar la madera. Le gusta el olor del barniz y me pregunta por qué la madera suena distinto según donde la golpees. Porque tiene memoria, le digo. Igual que las personas. Y sonríe, como sonreía su padre a esa edad. A veces, al anochecer, me quedo en el patio escuchando la ciudad. El cielo se tiñe de naranja, los vencejos giran sobre los tejados y el aire trae olor a pan recién hecho. Pienso que todo lo que viví, la traición, el miedo, el juicio, el perdón, no fueron castigos, sino el precio natural de seguir siendo padre. El respeto, al final, no se impone, se gana despacio, con el tiempo y el silencio. Termino el día igual que lo empecé, con una taza de café caliente y la certeza de que la paz no es olvidar, sino poder recordar sin dolor. El reloj marca las 7:30. Fuera, la lluvia empieza a caer sobre los limones. Y en este rincón de Sevilla, por fin, la vida vuelve a sonar como debe, pausada, humilde y justa. El invierno se ha ido despacio este año, como si también él dudara en marcharse. En Sevilla, marzo trae un aire tibio, y las bugambillas del patio comienzan a brotar sin pedir permiso. Yo sigo levantándome temprano, como siempre hice, aunque ya no tenga taller que abrir ni encargos que entregar. El hábito, a esta edad, es la única disciplina que no envejece. Por las mañanas preparo café, abro las contraventanas y dejo que la luz se pose sobre la mesa donde ahora paso las horas escribiendo. No escribo para publicar ni para nadie, solo para recordar con orden. La mente, cuando se hace vieja, se vuelve como una madera húmeda. Si no la secas con palabras, se deforma. Así he ido llenando un cuaderno gris con frases sueltas, pedazos de memoria, lo que Clara llama tus sermones de madera. A veces me río. Otras, me detengo y pienso en cómo una vida entera puede resumirse en unos cuantos nombres. Isabel, Clara, Lucas y la carpintería, que fue mi cuarto hijo, el único que nunca me falló. Hace unas semanas, Clara me trajo una noticia que me dejó en silencio. Papá, Lucas ha sido trasladado a un programa de reinserción en Sevilla, me dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. ¿Aquí? Sí. Trabaja en un taller social de muebles restaurados. No supe qué contestar. ¿Te ha escrito? Pregunté. No. Pero el coordinador me llamó. Dice que pregunta por ti cada día, aunque no se atreve a venir. Asentí despacio. No sentí rabia ni ternura. Solo una calma llena de interrogantes. Esa noche, cuando todos dormían, bajé al taller. Aún guardo allí los restos de mi oficio, el banco de trabajo, las virutas en los rincones, el olor terroso del serrín viejo. Sobre una repisa, encontré el molde de una silla que nunca terminé. Tenía la curva exacta para la espalda, pero nunca la barnicé. Encendí la lámpara y pasé la mano por la madera. El polvo se levantó despacio, como si respirara.
Pensé que quizá Lucas también estaba en un lugar como ese, tocando madera ajena, recordando lo que hizo y lo que no hizo. Al día siguiente, sin decirle nada a Clara, fui al centro donde trabajaba. No por curiosidad, sino porque quería verlo de lejos. El edificio era sobrio, en el polígono de San Jerónimo. Entré con el pretexto de ofrecer herramientas antiguas. Una mujer amable me llevó hasta el taller. Y allí estaba, de espaldas, con un mandil gris, lijando el marco de una ventana. Tenía el cabello corto, la espalda más encorvada, y sin embargo, en su gesto había algo nuevo: concentración. Me quedé mirándolo largo rato. No me vio. La mujer a mi lado sonrió. Ese muchacho trabaja bien. Tiene manos de artesano. Yo tragué saliva. Sí, las tiene, dije, sin poder apartar la vista. No me acerqué. No lo llamé. Salí al sol con una sensación que no sabría nombrar. Quizá era alivio, quizá tristeza. Quizá las dos cosas juntas, que es como se siente la vida cuando ya no esperas nada y, aún así, algo se mueve. En el camino de regreso, el Guadalquivir brillaba con esa luz de plata vieja que tiene en primavera. Y pensé, tal vez esto sea el perdón, mirar sin hablar y saber que ya no hay deuda. Las semanas siguientes pasaron tranquilas. Clara me visitaba con Martín. El niño crece sano, con la curiosidad de los que aún no saben lo que duele vivir. Le gusta ayudarme en pequeñas reparaciones, lijar una tabla, clavar un clavo torcido. Abuelo, ¿por qué la madera suena diferente cuando la golpeas? Porque tiene alma, Martín. Y cada alma tiene su tono. Él ríe, y en esa risa hay algo que cura. Una tarde de abril, al volver del mercado, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remite. Dentro, una foto, un banco de madera restaurado, con una inscripción grabada en la parte inferior. Para quien me enseñó a no romper lo que no se puede volver a hacer. No había firma, pero no hacía falta. Me senté, sosteniendo la foto entre los dedos, y por primera vez en años, lloré sin miedo a que nadie me viera. Desde entonces, todo ha ido cayendo en su sitio, como si la vida, cansada de revolverse, quisiera descansar en el equilibrio que siempre debió tener. Clara ha comprado una casa pequeña cerca del hospital, y yo le he prometido regalarle un aparador hecho con las últimas maderas del taller. No para que me recuerde, sino para que recuerde de dónde venimos. Porque eso es lo único que importa, saber de qué está hecha una familia, incluso cuando se rompe. Hace poco, fui al cementerio. Llevé flores a Isabel. El aire olía a tierra mojada y a romero. Todo está en orden, Isa, le dije, en voz baja. Incluso lo que parecía imposible. Y por primera vez, sentí que me creía mis propias palabras. Al volver a casa, el sol caía lento sobre las fachadas blancas. Entré al patio, regué las macetas y me senté en el banco de piedra. El limonero estaba cargado, 3 frutos maduros colgaban del mismo ramo. Los corté, los puse sobre la mesa y me serví una taza de café. El vapor subía, dibujando figuras en el aire. Y pensé que la vida, al final, se parece mucho a la madera, se curva, se agrieta, resiste. Pero con tiempo, con manos pacientes, vuelve a ser bella. He guardado la foto del banco en la caja de nogal, junto a las cartas y el cuaderno. No sé si alguien abrirá esa caja cuando yo falte. Tal vez Martín, cuando sea mayor. Tal vez nadie. Pero dentro está todo lo que un hombre necesita dejar, su historia, sus errores, su redención. A veces, por las noches, me asomo a la ventana. La calle duerme, el aire huele a azahar y oigo a lo lejos el murmullo de una guitarra. Pienso en Lucas, en el taller donde trabaja, en sus manos sobre la madera. No sé si volveremos a hablar, pero ya no importa. El perdón, al final, no es una palabra, es un silencio limpio. Y en este silencio, por primera vez, escucho lo que Isabel me decía siempre. Cuando todo parezca perdido, Rafa, quédate quieto. El tiempo sabrá dónde colocar las cosas. Miro el patio.
La luna se refleja en el agua del Barreño. Respiro despacio. Y me digo a mí mismo, sin tristeza: ya es hora, viejo, de vivir sin miedo. Han pasado casi 3 años desde aquel último encuentro en Écija. El tiempo, a estas alturas, no se mide en meses ni estaciones, sino en los silencios que deja cada amanecer. He aprendido a escuchar el reloj de otra forma. Ya no marca obligaciones, sino presencia. Cada tic es una prueba de que sigo aquí, respirando, observando cómo la vida se asienta en su sitio, como el polvo en una casa antigua. Clara dice que parezco más tranquilo. Quizá tenga razón. Desde que nació Martín, todo se ha llenado de un tipo de luz que no esperaba volver a ver. Ese niño ha devuelto sonido a los pasillos, olor a pan tostado por las mañanas y pequeñas risas que se cuelan por debajo de las puertas. Cuando corre por el patio y me grita: «Abuelo, mira esto», siento que el tiempo retrocede solo lo suficiente para recordarme que aún hay cosas que merecen cuidado. Ya no trabajo la madera todos los días. Mis manos tiemblan y la vista se cansa pronto. Pero sigo entrando al taller, aunque solo sea para pasar un trapo por las herramientas. Cada una de ellas tiene su historia, su cicatriz. A veces me sorprendo hablándoles en voz baja, como si me entendieran. En cierto modo, me entienden. Ellas fueron testigo de mi paciencia, de mi carácter, de mis errores. En una esquina, el banco de nogal que Lucas mandó construir en el taller de reinserción está ahora restaurado, firme, con la misma inscripción que venía en la foto. Para quien me enseñó a no romper lo que no se puede volver a hacer. Clara lo colocó frente al limonero, y ahí suelo sentarme al atardecer, con la taza de café en las manos y el olor a madera vieja mezclándose con el de los limones maduros. Hace poco recibí una carta certificada del Centro de Reinserción Social de Sevilla. Dentro, una hoja doblada en 3. Papá, me han ofrecido un trabajo fijo en una carpintería de Alcalá. No sé si merezco volver a pasar por tu calle, pero me gustaría verte una vez más, solo una. No para pedirte nada. Solo para darte las gracias por no cerrar la puerta del todo. Lucas. Me quedé mirando esas líneas largo rato. No sentí miedo. Tampoco ansiedad. Solo un cansancio sereno, como si hubiera estado esperando ese momento sin saberlo. Al día siguiente, fui al cajón de la cocina donde guardo las llaves antiguas. Saqué una, la del taller, la misma que usé durante 40 años. La pulí con un trapo, la colgué en un cordel y la dejé sobre la mesa del patio. Cuando Clara me vio, entendió sin preguntar. ¿Vas a dejarle entrar?, dijo. No a la casa. Al taller. Ella asintió. Entonces voy a preparar café. Lucas llegó al día siguiente, un viernes de mayo, con el aire indeciso de quien teme interrumpir la paz. Papá, dijo desde la puerta, sin moverse. Pasa. Le señalé la llave sobre la mesa. Ya sabes cuál abre. Entró al taller con pasos lentos, tocando las paredes como si quisiera comprobar que seguían allí. El polvo del sol se arremolinaba en el aire. Huele igual que antes, dijo. El olor no cambia. Cambian las manos. Nos quedamos un rato en silencio. Luego, él sacó del bolsillo un trozo de madera y un pequeño formón. Esto es de un banco que hice en el taller. Quería traértelo. Lo coloqué sobre la mesa y, sin pensarlo, le di el cepillo. A ver si aún recuerdas cómo se pasa. Sus manos temblaban al principio, pero luego el gesto volvió, lento, firme, igual que el mío hace décadas. El sonido del cepillo sobre la madera llenó el espacio como una respiración compartida. No hablamos. No hacía falta. Cuando terminó, sopló el polvo y dijo: Nunca aprendí a hacerlo sin mirar como lo hacías tú. Entonces ahora ya sabes. Mira menos, siente más. Salimos al patio. Clara y Martín esperaban en la puerta. El niño lo observó con curiosidad. ¿Tú eres mi tío Lucas?, preguntó. Él sonrió, con esa mezcla de vergüenza y ternura que solo da la culpa vieja. Sí. Y tú te pareces a tu abuelo más de lo que imaginas.
Martín le tendió un limón. Toma. Son los mejores. Lucas lo aceptó, y en ese gesto se disolvieron años de distancia. Esa tarde comimos juntos por primera vez en mucho tiempo. No hubo discursos ni perdones pronunciados. Solo conversaciones simples, de trabajo, de recetas, del tiempo. Al final, cuando se levantó para irse, se acercó a mí y me dijo en voz baja: «No puedo devolver lo que rompí, pero quiero que sepas que ya no huyo. Eso basta, hijo. Ya no hay nada que devolver». Nos dimos la mano. Fue un apretón breve, pero completo. Después de que se fue, Clara me encontró en el taller. «¿Estás bien, papá?» «Sí. Solo cansado». «¿Y ahora?» «Ahora ya puedo descansar tranquilo». Esa noche no dormí enseguida. Me quedé mirando el techo, recordando a Isabel. Imaginé que, si hubiera estado allí, habría preparado café para todos sin decir palabra, dejando que la vida hiciera su trabajo. Y pensé que quizá eso era la verdadera herencia, no el dinero, ni los papeles, ni las casas, sino la capacidad de dejar que el amor encuentre su lugar después del daño. Los días siguientes fueron suaves. El taller volvió a llenarse de luz. Martín empezó a venir más a menudo, y un domingo le enseñé a usar el cepillo. «¿Así, abuelo?» «Así. Pero no corras. La madera tiene su ritmo». Él me miró con esa atención pura que solo tienen los niños. «¿Y tú también tienes ritmo, abuelo?» Sonreí. Ya lo perdí, pero ahora escucho el de los demás. A veces, por la noche, me quedo en el banco de nogal, mirando las estrellas sobre el patio. Siento la brisa cálida y el murmullo de la ciudad a lo lejos. No hay rabia, ni pena, ni deuda. Solo una paz espesa, como la de una madera bien pulida. Pienso en lo que fue mi vida, un conjunto de piezas rotas que, con paciencia, acabaron encajando. Y entiendo que la justicia verdadera no se impone, se repara. Levanto la vista hacia el limonero, cargado de fruto. Clara ríe dentro, Martín canta una canción inventada, y el aire huele a café recién hecho. Entonces me digo, con voz baja, como si Isabel aún pudiera oírme: «Ya es hora, Isa, de que todo descanse en su lugar». Y me quedo ahí, escuchando cómo el mundo sigue girando, despacio, como debe ser. El verano llegó sin hacer ruido. En Sevilla, la luz cae como un mantel limpio sobre las fachadas, y el patio, a estas horas, huele a limón y a agua recién derramada. Me despierto temprano, no por obligación, sino por costumbre. Preparo café en la italiana, abro las contraventanas y dejo que el día entre sin pedir permiso. La mesa de madera conserva los surcos de otras manos y otros años. Paso los dedos por ellos como quien lee en braille su propia vida. Lucas me escribió hace una semana. Una nota breve, directa. Empiezo en Alcalá el lunes. Si te parece, paso antes por el taller para coger la escuadra vieja. Le respondí con otra brevedad: está en el cajón de la derecha. La casa no, el taller sí. No hay más que decir. La precisión también es una forma de afecto. Clara, tranquila, hace su vida. Martín ha aprendido a lijar sin levantar polvo, mueve el brazo como si pintara el aire. Le enseñé a escuchar el sonido de la madera cuando está lista, ese toque hueco, casi musical. El otro día me preguntó si el perdón suena igual. Le dije que el perdón no suena, se respira. Que un día entras en una habitación y notas que el aire pesa menos. No por olvido, sino porque las cosas ocupan por fin el sitio que les toca. He ido cerrando círculos. Entregué a la parroquia los bancos que restauré hace años. El sacristán, un hombre con manos de agricultor, me dio las gracias con una inclinación discreta. Doné a la escuela del barrio 3 cajas de herramientas, con cada pieza marcada: formón, gubia, escofina. Que los chavales aprendan que cortar recto empieza por nombrar bien las cosas. Volví a la notaría de Tetuán y con Andrés revisé por última vez el testamento. Nada que añadir, nada que quitar. El papel ahora es un espejo limpio. Ayer, al caer la tarde, Lucas pasó por el taller.
No trajo discursos. Abrió el cajón, cogió la escuadra y la sostuvo un instante con una seriedad que no le conocía. —¿Puedo dejarte esto? —preguntó, sacando del bolsillo un lapicero corto, gastado hasta la mitad. —Déjalo. Los lapiceros viejos saben más. Asintió. Antes de marcharse, me miró sin urgencia. Voy a llegar a tiempo el lunes. No por miedo. Por respeto. Eso es. Y añadí, casi para mí, el respeto no se hereda. Nos dimos la mano. Al cerrar la puerta, el polvo dorado flotó en la luz como un telón que baja sin drama. Me quedé un rato de pie, escuchando el eco manso que deja una promesa cuando no necesita jurarse. La vida, ahora, cabe en gestos pequeños. La carta de Isabel guardada en la caja de nogal, la foto del banco con la inscripción, el cuaderno gris con mis notas. He escrito una última línea. No construí mi vida para que me la arrebataran, la construí para saber devolverla al silencio sin miedo. No es grandilocuencia. Es inventario. Por la noche, Clara y Martín vinieron a cenar. Pan, tomate, aceite, aceitunas de Marchena. Hablamos del colegio, de un paciente que agradeció con una mandarina, de un vecino que se marchó sin despedirse. Nadie nombró a Lucas. No fue necesario. A veces la paz se reconoce por lo que no exige ser dicho. Cuando se fueron, recogí despacio. En el patio, el limonero brillaba bajo una luna redonda. Puse agua a las macetas y escuché el repiqueteo ligero contra el barro. Dentro, la casa olía a café frío y madera tibia. Me senté en el banco de nogal, apoyé la espalda y respiré. La brisa movía apenas las hojas. El reloj del salón marcaba, obstinado, su compás paciente. Pienso en el hospital, en aquella frase como un hachazo: ya es hora, viejo. En la manguera del oxígeno, en la cámara oculta, en la voz de Clara, en la firma ante Andrés, en el juez, en la carta de Morón, en Écija, en el taller social, en la escuadra del cajón. Todo eso existe, pero ya no me hiere. Es madera seca, conserva su forma y su lección. Mañana, al amanecer, haré café y abriré otra vez las contraventanas. Tal vez venga Martín a enseñarme un dibujo, quizá Lucas pase camino de Alcalá y no llame. Cualquiera de las dos opciones está bien. He aprendido que la justicia no se cobra, se aquieta. La noche cae limpia. Dentro, la casa respira. Afuera, la ciudad baja la voz. En el borde de la mesa, mi mano encuentra la veta que pulí el verano del 98. La recorro despacio, como quien confirma un destino humilde. Y entonces, sin grandilocuencia, con la serenidad que da haber nombrado cada cosa, susurro hacia la cocina vacía, hacia Isabel, hacia nadie y hacia todos. Ya es hora. La taza de café espera para la mañana. El patio huele a limón. La casa, al fin, vuelve a ser hogar.